Asimismo, al parecer, el Helicobacter pylori regula la formación de óxido nítrico a través de diversos mecanismos que a su vez contribuyen a los efectos citotóxicos del microorganismo. Específicamente, los factores derivados de Helicobacter pylori como ureasa o la bacteria misma estimulan la expresión de óxido nítrico sintetasa en los macrófagos y en las células epiteliales gástricas, provocando la liberación de óxido nítrico y sus efectos citotóxicos ulteriores sobre las células circundantes. Además, el Helicobacter pylori provoca la formación de 8-nitroguanina, que junto con la oncoproteína KA contribuye a la aparición de cáncer gástrico. Otra razón por la cual el Helicobacter pylori causa úlceras duodenales aún se desconoce. Los estudios sugieren que el Helicobacter pylori en las úlceras duodenales es más virulento. Además, ciertos factores bacterianos como el gen A promotor de úlcera duodenal TUB-A se relaciona con estas últimas. Otro factor que tal vez participe corresponde a la metaplasia gástrica en el duodeno de los pacientes con úlceras duodenales, quizá consecutiva a una mayor exposición al ácido. Permite que el Helicobacter pylori se le una y produzca una lesión circunscrita después de la reacción del hospedador. Otra hipótesis establece que la infección del antro por el Helicobacter pylori eleva la producción del ácido, incrementa el ácido duodenal y daña la mucosa. En los individuos con Helicobacter pylori aumenta la liberación de gastrina basal y estimulada, la estimulada ya sea por alimentos o péptido liberador de gastrina, y disminuyen las células D secretoras de somatostatina. Es probable que la infección por el Helicobacter pylori induzca mayor secreción del ácido por medio de acciones directas e indirectas del Helicobacter pylori y diversas citocinas proinflamatorias como la interleucina 8, factor de necrosis tumoral e interleucina 1, sobre las células G y D y parietales. Por el contrario, las úlceras gástricas se acompañan de pangastritis inducida por el Helicobacter pylori y secreción normal y reducida de ácido gástrico. La infección por el Helicobacter pylori también se ha vinculado con una menor producción de bicarbonato en la mucosa duodenal. Se cuenta con información que apoya y objeta cada una de estas interesantes teorías. Por tanto, todavía se desconoce el mecanismo por medio del cual la infección por el Helicobacter pylori del estómago provoca úlceras duodenal. En resumen, el efecto final del Helicobacter pylori sobre el aparato digestivo es variable y depende de diversos factores microbianos y del hospedador. El tipo y la distribución de gastritis son directamente proporcionales a la afección gástrica y duodenal final que se observa. De manera específica, la presencia de gastritis, sobre todo del antro, se acompaña de úlceras duodenales. La gastritis, que abarca en especial el cuerpo, predispone a úlceras gástricas, atrofia gástrica y al final carcinoma gástrico. Enfermedad por antiinflamatorios no esteroideos. Epidemiología. Los antiinflamatorios no esteroideos constituyen un grupo de fármacos utilizados con gran frecuencia globalmente y en Estados Unidos. Se calcula que en el mundo se gastan $7.000 millones por año en antiinflamatorios no esteroideos, más de 30.000 millones en tabletas que se venden en mostrador y se venden más de 100 millones de recetas anuales solo en Estados Unidos. En realidad, después de la introducción de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 en el 2000, el número de prescripciones de antiinflamatorios no esteroideos fue de 111 millones con un costo de $4.800 millones. Los efectos secundarios farmacológicos y las complicaciones de los antiinflamatorios no esteroideos se consideran la toxicidad relacionada con fármacos más común en Estados Unidos. El espectro de la morbilidad por antiinflamatorios no esteroideos varía desde náusea y dispepsia, con una prevalencia del 50 al 60%, hasta complicaciones digestivas graves, como la úlcera péptica, demostrada por medio de endoscopía. 15 al 30% de los individuos que consumen antiinflamatorios no esteroideos con regularidad, complicada con hemorragia o perforación hasta en 1.5% de los usuarios por año. Se calcula que la hemorragia digestiva por antiinflamatorios no esteroideos provoca entre 60.000 y 120.000 hospitalizaciones anuales y la muerte por efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos alcanza hasta 16.000 por año en Estados Unidos. Cerca de 4 a 5% padece úlceras sintomáticas durante el primer año,
Por desgracia, los síntomas dispépticos no son directamente proporcionales a la enfermedad inducida por antiinflamatorios no esteroideos. Más de 80% de los individuos con complicaciones graves por antiinflamatorios no esteroideos no manifestó dispepsia procedente. En vista de la ausencia de signos de alarma, es importante identificar a los pacientes con mayor riesgo de sufrir mortalidad y morbilidad al utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Incluso 75 miligramos por día de ácido acetilsalicílico puede provocar úlceras digestivas graves. Por consiguiente, ninguna dosis de antiinflamatorio no esteroideo es del todo inocua. En realidad, la incidencia de lesiones de la mucosa, úlceras e erosiones en personas que consumen dosis bajas de ácido acetilsalicílico, 75 a 325 miligramos, se ha calculado entre 8 y hasta el 60%. Al parecer, la infección por el Helicobacter pylori incrementa el riesgo de hemorragia gastrointestinal relacionada con una úlcera péptica en consumidores crónicos de dosis baja de ácido acetilsalicílico. Los factores de riesgo establecido incluyen edad avanzada, antecedente de úlcera, administración simultánea de glucocorticoides, dosis elevada de antiinflamatorios no esteroideos, múltiples antiinflamatorios no esteroideos, consumo simultáneo de anticoagulantes, clopidogrel y enfermedades multisistémicas o graves. Los posibles factores de riesgo incluyen infección concomitante con Helicobacter pylori, tabaquismo y consumo de alcohol. Fisiopatología. Las prostaglandinas desempeñan una función crítica en la conservación de la integridad de la mucosa gastroduodenal y su reparación. Por tanto, la interrupción de su síntesis puede afectar las defensas y la reparación de la mucosa, con lo cual se facilita la lesión de la mucosa a través de mecanismos sistémicos. Estudios en animales han demostrado que la adherencia de neutrófilos a la microcirculación gástrica desempeña una función esencial en el inicio de la lesión de la mucosa inducida por antiinflamatorios no esteroideos. En la figura 317-9 se muestra un resumen de vías patogénicas por medio de las cuales los antiinflamatorios no esteroideos administrados por vía sistémica pueden provocar lesión de la mucosa. En varios genes se han encontrado polimorfismos de un solo nucleótido, incluidos aquellos que codifican a ciertos tipos de citocromo P450, interleucina 1 beta, angiotensinógeno y polipéptido de transporte de iones orgánicos, pero estos hallazgos requieren confirmación de estudios mayores. La mucosa también se daña como resultado del contacto tópico con antiinflamatorios no esteroideos, que provocan una mayor permeabilidad de la superficie epitelial. Muchos antiinflamatorios no esteroideos y el ácido acetilsalicílico son ácidos débiles que permanecen en una forma lipófila no ionizada en el ambiente gástrico. En estas circunstancias, los antiinflamatorios no esteroideos se desplazan a través de las membranas lipídicas de las células epiteliales y lesionan a las células una vez que quedan atrapados en su interior en forma ionizada. Asimismo, tales fármacos tópicos alteran la superficie mucosa, lo que posibilita la retrodifusión de ion hidrógeno y pepsina, con lo cual se daña aún más la célula epitelial. Además, las preparaciones amortiguadas o con capa entérica también tienen riesgo de producir úlceras pépticas. Los antiinflamatorios no esteroideos dañan la mucosa al producir otros mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, leucotrienos, a través de la activación simultánea de la vía de la lipooxigenasa. La interrelación entre el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos en la patogenia de la úlcera péptica es compleja. Los metaanálisis apoyan la conclusión de que estos factores agresivos son independientes, así como los factores de riesgo sinérgicos para la enfermedad por úlcera péptica y sus complicaciones, como hemorragia del tubo digestivo. Por ejemplo, la erradicación del Helicobacter pylori reduce la probabilidad de complicaciones gastrointestinales en los individuos en riesgo hasta el nivel observado, en los sujetos con riesgo promedio de padecer complicaciones por antiinflamatorios no esteroideos. Factores patogénicos no relacionados con el Helicobacter pylori ni antiinflamatorios esteroideos en la enfermedad por úlcera péptica. Se afirma que el tabaquismo contribuye a la patogenia de la enfermedad por úlcera péptica. Se ha informado que los fumadores tienen úlceras con más frecuencia que los no fumadores, y además el tabaquismo dificulta la cicatrización
atenúa la respuesta al tratamiento y aumenta las complicaciones de la úlcera, como la perforación. El mecanismo encargado de una mayor diátesis ulcerosa en los fumadores se desconoce. Algunas teorías refieren al vaciamiento gástrico deficiente, la producción reducida de bicarbonato en el tercio proximal del duodeno, el mayor riesgo de padecer infección por Helicobacter pylori y la generación de radicales libres nocivos para la mucosa inducidos por el cigarrillo. Quizá también haya predisposición genética ulcerosa. Los parientes en primer grado de pacientes con una úlcera duodenal muestran 3 veces más probabilidades de padecer una úlcera. Sin embargo, la participación de Helicobacter pylori en los contactos es muy importante. Otros factores de riesgo genéticos que elevan la posibilidad de enfermedad por úlcera péptica son el grupo sanguíneo O y el estado no secretor. Sin embargo, el Helicobacter pylori se adhiere de preferencia a los antígenos del grupo O. Se han propuesto factores genéticos adicionales para la predisposición de ciertos individuos a desarrollar enfermedad por úlcera péptica. Hemorragia del tubo digestivo alto o AMAS. De manera específica, los genes que codifican a las enzimas del citocromo P450, que metabolizan los antiinflamatorios no esteroideos 2C9 y 2C8, pueden ser genes susceptibles para la enfermedad de úlcera péptica, inducida por antiinflamatorios no esteroideos, pero por desgracia estos estudios no han sido consistentes para demostrar este nexo. En un protocolo realizado en Reino Unido, los polimorfismos de CYP219-17 de ganancia de la función se relacionaron con enfermedad por úlcera péptica en un grupo de cáusicos, cualquiera que fuera la causa de la úlcera. Estos hallazgos deben confirmarse con estudios más amplios. El estrés psicológico parece contribuir a la enfermedad por úlcera péptica, pero los protocolos enfocados en la participación de factores psicológicos en su patogenia han generado resultados inconsistentes. Aunque la enfermedad por úlcera péptica se vincula con ciertos rasgos de personalidad, como lo es una neurosis, los mismos rasgos están presentes en individuos con dispepsia no ulcerosa y otros trastornos orgánicos y funcionales. También se ha considerado que la dieta participa en la génesis de las enfermedades pépticas. Ciertos alimentos y bebidas pueden causar dispepsia, pero no existen estudios convincentes que revelen una relación entre la formación de úlcera y una dieta particular. Los trastornos crónicos específicos que tienen un nexo sólido con enfermedad por úlcera péptica incluyen 1. Edad avanzada. 2. Enfermedad pulmonar crónica. 3. Insuficiencia renal crónica. 4. Cirrosis. 5. Nefrolitiasis. 6. Deficiencia de antitripsina alfa 1. 7. Mastocitosis sistémica. Los trastornos con posible vinculación incluyen 1. Hiperparatiroidismo. 2. Arteriopatía coronaria. 3. Policitemia vera. 4. Pancreatitis crónica. 5. Antecedentes de consumo de alcohol. 6. Obesidad. 7. Grupo afroamericano. Y 8. 3 o más visitas al médico en un año. Múltiples factores pueden tener importancia en la patogenia de la enfermedad por úlcera péptica. Las dos causas predominantes son infección por Helicobacter pylori e ingestión de antiinflamatorios no esteroideos. La incidencia de la úlcera no relacionada con Helicobacter pylori o antiinflamatorios no esteroideos podría estar en aumento. En el cuadro 317-1 se presentan otras causas menos comunes de la enfermedad por úlcera péptica. Estos agentes causales deben considerarse conforme decrece la incidencia de infección por Helicobacter pylori. Al margen de los factores favorecedores o lesivos, las úlceras pépticas surgen como consecuencia de un desequilibrio entre los mecanismos de protección y reparación de la mucosa y los factores agresores. El ácido gástrico tiene una función esencial en la lesión de la mucosa.